El Papa Francisco se caracteriza, entre otras cosas, por algunos neologismos. Uno de ellos es misericordiar. Misericordiar, que en síntesis es hacer misericordia, practicar la misericordia. Que si nosotros tratamos de buscarle como el núcleo de toda la palabra de Dios, podríamos decir que ahí está como el gran mensaje. Que la palabra no se quede simplemente en la mente y en el corazón, sino que baje a la acción, se convierta en práctica, se convierta en obras. La pregunta que hace el doctor de la ley es sobre el hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús efectivamente le va a responder con una praxis. Primero, haciendo alusión a la ley. Le dice, bueno, ¿y tú qué es lo que has leído? ¿Qué es lo que está escrito? La ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que practicar. Obra así y alcanzarás la vida. O sea que la ley, los mandatos de Dios, la palabra de Dios, no puede quedarse en letra muerta, no puede quedarse simplemente en letra escrita, sino que, como lo dice el antífona antes del Evangelio, tiene que ser palabra que se convierta en espíritu y vida. Palabra que se haga vida en nuestras obras, en nuestra vida. Pero luego, ante la insistencia de este personaje, que nos dice el texto que era con una mala intención para probar a Jesús, y ante otra pregunta que hace, ¿quién es mi prójimo?, Jesús vuelve a insistir en la praxis, pero ahora ya concretamente en la práctica de la misericordia. Como diciendo, la palabra tiene una forma práctica, la ley tiene una forma práctica, los mandamientos tienen una forma práctica que se llama misericordia. A esto se refiere el Papa Francisco cuando dice misericordiar, es decir, realizar, hacer toda esta praxis que nos trae la parábola del buen samaritano. Y el Papa Francisco, cuando define la misericordia, lo define como un movimiento en doble dirección. Dice el Papa que es la miseria que viaja al corazón del hombre. La miseria que viaja al corazón del hombre. Y para eso el Papa, por eso lo estoy citando, porque cuando él va a definir esto de misericordiar, se viene al Evangelio de San Lucas, que conocemos como el Evangelio de la misericordia, porque de hecho en su corazón, en el capítulo 15, hay tres hermosas parábolas de la misericordia. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del Padre misericordioso. Y en esta última parábola, la del Padre misericordioso, va a decir que cuando el hijo viene de regreso, el hijo pródigo, el padre lo ve y se conmueve. Los mismos verbos que están aquí en el día de hoy. Lo vio y se conmovió y sale corriendo a su encuentro. Hoy dice del buen samaritano que cuando ve al hombre que está mal herido, casi muerto, dice el texto que quedó casi muerto, lo vio y se conmovió. Porque no basta con ver, es fundamental que algo se mueva en el corazón. Y ese algo que se mueve en el corazón es la compasión, la misericordia.
De hecho, si vemos la parábola, primero pasan dos personajes. Un sacerdote, el primero que pasa, lo vio, pero ¿qué hace? Sigue de largo, sigue su camino. Después viene un levita, alguien también que hace parte del contexto religioso, del contexto cultural, pero en el contexto judío, digámoslo así, de una categoría menor que el sacerdote, pero también alguien religioso. Sin embargo, hace lo mismo, lo mira, pero sigue su camino. O sea, no basta con ver, falta un paso más. Y es curioso esto, porque estos personajes, porque está haciendo alusión a la práctica religiosa. No sé a dónde iban, si iban para el templo a ofrecer sus sacrificios, sus oraciones, pero nos están diciendo que son personas que hacen parte del culto, que hacen parte de la experiencia religiosa, un sacerdote y digámoslo así, un servidor del culto. Puede ser un acólito, puede ser un lector, puede ser un feligrés que viene juiciosamente al culto cada domingo. Pero lo que nos está diciendo es eso, es decir, el que ofrece el sacrificio, es decir, el sacerdote, en este caso yo que estoy como en representación, y los que viven esa vida religiosa, los que viven esa vida cultural, servidores y fieles, asamblea. ¿Qué nos está queriendo decir? Yo pienso que cada uno debe cuestionarse ahí. Si mi práctica religiosa se está limitando simplemente al culto, a una expresión litúrgica, venir cada domingo, ponerme mi ropa, mi pinta dominical, mi pinta de misa, venir juicioso, muy piadoso de hecho, pero se queda ahí, no aterriza en la práctica del amor, en la práctica de la misericordia, queda como coja, queda como inconclusa. Nos está diciendo que la verdadera religión se complementa del culto y de la práctica de la misericordia. Eso le faltó a estos dos personajes. Y el tercero es un samaritano, lo cual todavía confronta mucho más. Porque, ¿quién es un samaritano? Es un idólatra. ¿Recuerdan aquella escena del encuentro, el diálogo de Jesús con la mujer samaritana? Jesús le dice, tú tienes 5 maridos. ¿Se acuerdan? Esos 5 maridos representan los 5 dioses que adoraban el pueblo samaritano. Estamos hablando de un pueblo idólatra, de un pueblo que mezcla diferentes creencias, de un pueblo que hasta el Dios Yahvé a veces le sirve, a veces no le sirve, a veces le adora, a veces no le adora. Es decir, un pagano, un pueblo pagano. Entonces miren cómo es la cosa. El que no es religioso, el que no está en el culto, es el que termina practicando la misericordia. Algo sucedió en su corazón. Yo me imagino que después de esta experiencia, bueno, estamos hablando de una parábola, o sea, el cuento termina ahí. Pero si fuese un personaje real, tendríamos que decir que después de esta experiencia seguramente se encontró con el Dios verdadero y dejó los otros dioses y comenzó a vivir la fe en el Dios único, que es el Dios de la misericordia. Pero es curioso que nos diga Jesús en la parábola que ni el sacerdote, ni el levita, es decir, ni el religioso, ni el piadoso, sino el idólatra, el pagano, el que está lejos de Dios, fue el que terminó practicando la misericordia.
Eso debe cuestionarnos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Pero decía esto porque los verbos, el samaritano pasa al igual que los otros, ve igual que los otros, pero da un paso más, se conmueve. ¿Y qué es conmoverse? Es experimentar la situación del otro. Hay un detalle que no es menor, y es que el malherido, la persona que está ahí malherida, no sabemos quién es. No nos da un nombre, no nos da una localidad, de dónde viene, de dónde proviene. Simplemente nos dicen que es cualquier personaje, cualquier persona que iba de camino, que iba camino en ese camino de Jericó a Jerusalén. Eso también es curioso, porque es como decirnos, puede ser cualquiera. Y ese puede ser cualquiera, lo que nos está diciendo es un desconocido. Y aquí puede aplicar aquello de haz el bien y no mires a quién, es decir, puede ser cualquiera, pero practica con él la misericordia. Puede ser que no nos diga quién es, para que yo me sienta también identificado con ese personaje. Puedo ser yo el que esté necesitando esa misericordia, pero también puede ser que lo que nos está queriendo sugerir el evangelista es: siéntete tú ese personaje. Aquello que decimos normalmente, ponte en los zapatos del otro. Es decir, siente lo que él está sintiendo. No hay una identidad para que te identifiques con él, para que tú sientas lo que él está experimentando, para que padezcas con él. Esa es la compasión, compadecer con. Yo me uno, entro en comunión con esa persona, experimento lo que él está experimentando. En estos días una mamá me decía: padre, mi hijo, que tiene unos 7 años, me tiene inquieta, no sé si para bien o para mal, porque cada vez que vamos en la calle me dice: ese señor pobrecito hay que darle de comer porque tiene hambre. Y allá hay otro pobrecito, y cada vez que veo una persona así en la calle dice: hay que traerle pan, mamá, hay que traerle comida porque tiene hambre. Y él me decía: padre, ¿eso qué es? ¿Cómo lo interpreto? Decía: eso es compasión. Ese Dios que le está regalando la gracia de la compasión, la misericordia, como el samaritano. Tal vez tú se lo has enseñado, sí, tal vez lo ha visto de ti, pero en el fondo, ¿qué es? Está experimentando la misericordia de Dios. Siente el hambre de esa persona, está sintiendo el hambre de esa persona, es decir, está padeciendo con él, está sintiendo en su corazón un dolor por la situación de esa persona. Eso es la compasión, eso es la misericordia. Y muchas veces nos pasa a nosotros cuando nosotros podemos aquí dar mucho testimonio, cuando vamos a veces en la calle y vemos una persona enferma en la calle, un indigente que tiene esa necesidad, o a veces alguien que está cerca de nosotros que está padeciendo una enfermedad, un dolor, una situación difícil, escasez. Se nos mueve el corazón y se nos mueve de verdad. Pero aquí entonces viene el otro paso, porque no basta con ver, no basta con conmoverse, sino que hay que dar el otro paso, y es aquí donde viene el misericordiar. El Papa Francisco dice que la misericordia es ese viaje: experimento la miseria de esa persona y viaja a mi corazón y se conmueve. Pero además, luego tiene que ir en regreso, tiene que viajar, dice el Papa, de mi corazón a mis manos.
y preguntarme qué debo hacer. La pregunta del maestro de la ley, ¿qué tengo que hacer? Entonces el Papa viene y dice, hay que misericordiar. Y misericordiar es practicar lo que hizo el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Primer verbo, se acerca, o primera acción, se acerca. Recuerden que Jesús está contando la parábola, es porque le ha hecho una segunda pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Cuál es el concepto normal, tradicional que tenemos nosotros de prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Edgardo es tu prójimo, Rosalba. Sí. El que está próximo a mí. Ese es el concepto tradicional, ¿verdad? Pero Jesús lo amplía, dice, no solamente es el que está cerca de ti, sino eres tú cuando te haces cercano al otro, especialmente cuando necesita. Por eso al final es Jesús el que va a terminar preguntando. Es interesante que Jesús invierte la cosa y Él es el que termina preguntando. Entonces dime tú, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? La respuesta es lógica, ¿no? El que tuvo compasión de él. Otra traducción va a decir, el que practicó la misericordia. El que se acercó. Lo primero que hace el buen samaritano, y es interesante el calificativo, no es un mal samaritano, es un buen samaritano porque tiene compasión en su corazón. Lo primero que hace el buen samaritano es acercarse. Lo vio, se conmovió. Punto. Y dice, entonces se acercó, es decir, se hizo prójimo del herido. Pero no se acercó a chismosear, no se acercó a decir, ay niña, pobrecito. ¿A qué se acercó? A actuar, a curarlo, a hacer algo por él. Dice, segunda acción, le vendó las heridas para que no siguiera derramando sangre, para aliviar su dolor. Tercera acción, lo cubrió con aceite y vino, que eran los medicamentos del momento. Como decir, oye, el gel analgésico y esa cosa, la pomada, eso lo hizo Jesús. El samaritano. Cuarta acción, lo monta sobre su propia cabalgadura. Es decir, se me embolata la palabra ahora. Se desacomodó. Se desacomodó. Se desinstaló, era la palabra que estaba buscando. Se desacomodó. Se quitó de su comodidad, se incomodó para brindarle cierto confort, cierto acomodo a su hermano. Quinta acción, lo condujo a un albergue, es decir, a un lugar seguro para que fuera atendido. Y el que iba de viaje, sexta acción, se olvida de su viaje y se queda. Dice el texto, y se encargó de cuidarlo. Se quedó con él. Me hace recordar, por ejemplo, la persona que cancela cosas por quedarse contigo cuando tú estás enfermo, por ejemplo. La persona que te dice, no, yo me voy a quedar contigo aquí para ayudarte. O el que se interna con el interno de un enfermo que es internado en un hospital, una clínica, y pasa toda la noche con esa persona, a veces incómodo, porque hay clínicas que tienen su colchoncito ahí para el acompañante, hay otros que no, en una silla, en un rincón.
con frío. Eso fue lo que hizo, se quedó, se olvidó de su viaje para cuidar. Y séptima acción, al día siguiente, pasó toda la noche con él. Sacó 2 denarios y le encargó al dueño del albergue que lo cuidara hasta que él volviera. No se hace el indiferente. Ya para él esa situación es parte de él. Solo cuando sea superada, me imagino que dejará de atender. Pero mientras la situación está, él volverá. Dicen los estudiosos bíblicos que los 2 denarios eran suficientes para pasar 2 semanas. Y sin embargo le dice, te pagaré, si gastas más yo te voy a pagar más. La generosidad también. ¿Cuántas acciones hemos contado? 7. Número bíblico que significa plenitud. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? La misericordia. Jesús le dice, Pedro le dice, 7 veces. Jesús ¿cuántas le dice? 70 veces 7. O sea, multiplica el 7. Como diciendo siempre y de corazón. ¿Qué está queriendo decir esto? Que misericordiar debe ser una acción de todos los días. Misericordiar debe ser una praxis constante. No es cosa de un momentico. No es cosa de una situación puntual. Tenemos que ser siempre misericordiosos. Que la miseria de mi hermano viaje a mi corazón y que mi misericordia viaje a mis manos para que éste experimente la misericordia que yo he experimentado de parte de Dios. A esto nos invita la palabra hoy, a ser misericordiosos. A que la palabra no se quede simplemente aquí, en un libro bonito, sino que viaja a mi corazón y se vuelva vida. Por eso dice la primera lectura, ¿dónde está la ley? ¿Dónde están los mandatos? ¿Dónde está la palabra? ¿En el cielo para que no puedas alcanzarla ya? No. ¿En el mar para que tengas que viajar hasta lo profundo y no puedas acceder a ella? No. ¿Dónde está? En el corazón y en tus labios. ¿Para qué? Para que puedas practicarla. Hoy el Señor nos invita a la acción, a tomar la iniciativa, a realizar la acción misericordiosa, a ponernos en camino, a dar pasos, a no ser cristianos simplemente pasivos. El que celebra el culto, el que reza bonito, el que es piadoso, el que lee la Biblia, que hace parte y es fundamental, sino que eso me tiene que mover el corazón para hacerlo vida en mi vida, especialmente en la práctica de la misericordia. La forma práctica de la ley se llama misericordia. El corazón se junta con la miseria del otro y eso es misericordia. Cuando la miseria del otro entra en mi corazón, siento misericordia, que no es lo mismo de tener lástima. La lástima es otro sentimiento. Yo puedo tener lástima frente a un animal herido o a una situación, pero misericordia es otro sentimiento. Es cuando la miseria del otro o una situación de dolor o de miseria se me metió en el corazón. Y yo permití que esa situación tocara mi corazón. Yo diría, es el viaje de ida. El viaje de la miseria al corazón. Y este es el camino. No hay misericordia si no se parte del corazón. Un corazón herido por la miseria del otro. Por una situación dolorosa del otro. Un corazón que se deja herir. Y aquí empieza el viaje de vuelta. Si el viaje de ida fue dejarme herir el corazón por la miseria de los demás, el viaje
estable en mi corazón es reconocer mi pecado, mi miseria, mi bajeza y sentirme perdonado y misericordiado por el Señor, ahora empieza el viaje de vuelta del corazón hacia las manos. Y así el camino va desde mi miseria misericordiada a la miseria del otro. Desde mi miseria amada por Dios al amor de la miseria del otro. Misericordia es un viaje del corazón a las manos. ¿Qué hago? ¿Abro las manos o el corazón? Las dos cosas. Dejate herir el corazón por la miseria, por la de los otros y por las tuyas. Dejate misericordiar y empezá el viaje de vuelta y con tus manos misericordia a los demás, derrochando misericordia y amor.